Saludos para todos. Soy el abogado Sami Hamdan Suleimán, facilitador de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en el marco de la maestría en Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. Soy especialista en Derecho Penal. Tengo especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y doctorado en Derecho, con grado en la Universidad Central de Venezuela. Fui fiscal del Ministerio Público durante 20 años y 8 meses. Soy fiscal jubilado y, bueno, mi desempeño en mi desarrollo profesional se ha ubicado en el contexto del derecho penal y el derecho procesal penal. Vamos a ver la cátedra de Derecho Procesal Penal. Es una cátedra que fija 3 unidades. La primera, el proceso penal. Entiéndase, aquí vamos a tratar el tema de los orígenes, los principios estructurales, los principios rectores, las etapas del proceso penal, la actuación del Ministerio Público durante el desarrollo del proceso penal, los actos conclusivos, entiéndase, acusación, sobreseimiento y archivo fiscal. Ya en el módulo 2 trataremos el sistema probatorio penal, medios de prueba, sistema de valoración de la prueba, que en todo caso trata de la sana crítica en el proceso penal nuestro, al igual que otros métodos valorativos, que obviamente a modo de ilustración van a servir para enriquecer el punto alusivo al método de valoración de la prueba. También hablaremos allí de los tipos de sentencia que hay en el Código Orgánico Procesal Penal y los recursos que existen para atacar las decisiones judiciales. Y finalmente en la unidad 3 trataremos el sistema acusatorio, los avances y las fortalezas en ese contexto y las debilidades dentro del modelo procesal penal que tenemos. Vamos a iniciar con un punto importante. Hablaremos de los principios estructurales del proceso acusatorio. Uno de los aspectos esenciales del principio acusatorio es la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado, sino que exista precisamente separación de funciones en esos ámbitos. Es importante que manejemos esos puntos a nivel principialista. ¿Por qué? Porque nuestro modelo acusatorio permite apreciar perfectamente el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Y es importante que tengamos muy presente ello, muy presente ello. Si bien nosotros estamos observando, en este caso, estamos apreciando el modelo procesal penal venezolano en Venezuela, nosotros debemos comprender que antes de la vigencia del modelo acusatorio, a nosotros nos guiaba el modelo inquisitivo a través del Código de Enjuiciamiento Criminal. Y allí la instrucción de la investigación correspondía al juez y quien juzgaba era el juez. Aquí no, aquí la instrucción
o la dirección de la investigación corresponde al Ministerio Público y el acto de juzgamiento corresponde es al juez. Bueno, también debo señalar, entiendo que para quienes están viendo conmigo la otra cátedra de procedimiento penal acusatorio y cursan a la vez esta cátedra, debemos comprender en el ámbito de Venezuela que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció o establece en el artículo 285, numerales 3 y 4, la facultad de investigar y del ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública. ¿A quién? Al Ministerio Público. Y la tarea de juzgamiento, en caso de que el fiscal decida acusar, pues corresponde al Poder Judicial, a través, bien sea del desarrollo de la audiencia preliminar que cumple el juez de control, o el desarrollo del juicio mismo que corresponde al juez de primera instancia en funciones de juicio. Y el fundamento del juzgamiento pues está en el artículo 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero más allá de esos temas que someramente voy a tratar en esta clase, a diferencia de la otra cátedra, es que hay tres principios estructurales que rigen el proceso acusatorio y el principio, en todo caso acusatorio, el principio de igualdad y el principio del buen integral. Desde el punto de vista constitucional, ubicamos, como dije antes, el principio acusatorio en el ámbito del desdoblamiento del Estado en su funcionalidad, en los artículos 285, numerales 3 y 4 de la Constitución, para quien investiga y acusa, como es el Ministerio Público, y 49.4 de la Constitución también para quien juzga. Y en el ámbito del principio de igualdad de armas, en el proceso penal, pues lo ubicamos desde el punto de vista constitucional en el artículo 21 de la Carta Fundamental del país, que desarrolla el principio de igualdad ante la ley. Pero también debo decir que el principio, el tercer principio, que es el principio del buen integral, lo ubicamos en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es que allí se trata el tema de la imparcialidad, ¿verdad?, y objetividad del juez en el acto de administrar justicia. Bueno, asimismo, debo decir que el principio acusatorio, como ya fue explicado antes en ambas cátedras en la mañana de hoy, tiene una particularidad en este momento. Y la voy a señalar de manera muy puntual. En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 14 de diciembre del año 2018, dictó una sentencia de orden interpretativo y es la sentencia 902. Esa sentencia habilitó o le dio poder a la víctima para aquellos casos en los que, una vez que el fiscal ha presentado o ha formulado la imputación, bien sea en el procedimiento ordinario, en el especial delito menos graves, ¿verdad?, y ha transcurrido el tiempo, entiéndase si está en libertad con medida cautelar de 6 meses más la prórroga, o en el caso de los delitos menos graves, 60 días, y el fiscal no ha presentado el acto conclusivo de acusación, perfectamente la víctima, en uso de esa sentencia vinculante, está habilitada hoy día para presentar la acusación prescindiendo del Ministerio Público, y tendría que ir el fiscal a defender la acusación de la víctima. Bueno, esa decisión generó un antes y un después
porque desplazó el principio de oficialidad del ejercicio de la acción penal que estaba reservada en los delitos de acción pública exclusivamente para el Estado. Y a partir de esa decisión, la víctima puede hacerlo siempre y cuando haya existido imputación previa por parte del fiscal del Ministerio Público. Tengan muy presente ese punto porque puede ser objeto de uno de los trabajos que yo voy a mandar, puede ser en este módulo o en el siguiente. Vamos a entrar a considerar los principios, en todo caso, rectores del proceso penal venezolano. Bueno, nosotros tenemos, en todo, pues tenemos el principio de oralidad. Vamos a ver aquí, vamos a empezar con el principio de oralidad. Se sabe que la oralidad constituye una garantía de justicia, una verdadera garantía de justicia. Y esa garantía de justicia nosotros la empezamos a observar en el ámbito del bloque de constitucionalidad en el artículo 10 de la Declaración de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho en condiciones de igualdad a ser oída públicamente. Oída públicamente. Entonces, el poder expresar a través de la palabra y de la voz sus puntos de vista, sus opiniones, sus argumentos de defensa. Igualmente, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1 y la Declaración y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 también fija esa oralidad, tanto como dije antes, artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero también existe un instrumento que es el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, vigente desde 1990 a 1992, que instituyó un conjunto de recomendaciones para los países que iban a implementar el Código Orgánico Procesal Penal para el modelo acusatorio. Y precisamente una de las recomendaciones dispuestas en ese proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas, mejor conocido como Regla de Mallorca, lo encontramos en el artículo 25 o en la regla 25.1, que fija que el imputado tiene derecho a ser juzgado en un juicio oral. Entonces, apreciemos aquí la relevancia, fíjense, de la oralidad en la realización del proceso penal en sus diversas modalidades. Y más allá del bloque de convencionalidad y de ese proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, ya nuestra propia Constitución venezolana, en su artículo 257 también anuncia anuncia que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Y las leyes establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Entonces, fíjense cómo ahí se recogen tres puntos principalistas. Breve, oral y público. Breve en el entendido del concepto de justicia expedita, sin retrasos. Oral, que se soporta sobre la oralidad, sobre la palabra, a través de la voz y la publicidad. Entonces, tenemos como principio rector de los procesos en el de justicia constitucional la oralidad. Pero cuando yo me refiero también al tema del bloque de constitucionalidad, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de señalar la regulación
que tiene nuestra Constitución en el artículo 23, mejor denominado como principio pro homine, principio pro persona, que dice que los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en la Constitución y la ley de la República. Y son de aplicación inmediata, fíjense esa parte de la letra constitucional, y son de aplicación inmediata, directa, por los tribunales y demás órganos del pueblo. Eso lo explicaba hace rato yo en la clase de procedimiento acusatorio. Y es que si un juez ve un mejor tratamiento de un derecho humano, cotejando la Constitución con el Pacto Internacional o con la Convención Americana, pues el mejor derecho aplicable es la Convención y el Pacto. Ellos son parte extensiva de la Constitución y el carácter extensivo se lo da este artículo 23, cuando refiere que son de aplicación inmediata el mejor derecho aplicable y puede hacerlo el juez de la República. Bueno, hablando de la oralidad, nosotros encontramos la oralidad en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 14. El juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal. Y ya de mejor manera, más amplia, ya en fase de juicio, el artículo 321 consagra que la audiencia pública se desarrollará en forma oral. Recordemos que más allá de que nuestra Constitución en el artículo 257 contempla la oralidad como principio, nosotros en Venezuela tenemos publicidad solo en la audiencia de juicio oral y público. En la audiencia de flagrancia no hay publicidad. En la audiencia de la fase preparatoria puede ser imputación o cualquier audiencia convocada para resolver una excepción o cualquier petición incidental, no es pública. Igual la audiencia preliminar es reservada y el juicio sí es público, salvo que exista alguno de los supuestos que el 316 prohíba la publicidad temporal o continua en función a alguno de los puntos allí fijados por pudor, secreto de Estado, protección de alguna fórmula comercial, en fin, o de la declaración de un niño, niña o adolescente que conducen necesariamente a la restricción de la publicidad hasta que esa circunstancia que conduce a la privacidad se supere para retomar nuevamente la publicidad del juicio. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro aquí que el juicio será oral, más allá de que la escritura es necesaria, porque las peticiones, las acusaciones, las excepciones, la promoción de pruebas, las peticiones de control judicial de una determinada investigación siempre se plantean por escrito, pero la oralidad cobra vigencia como principio rector y, como les dije antes, el 14 del COP y el 321 del COP consagran la oralidad como principio. Luego tenemos el principio de contradicción en el marco del proceso penal. Y es que este principio de contradicción, ¿qué significado tiene? Bueno, tiene un significado relevante. Trata de un derecho que tiene su contenido propio e inexcusable y que ha sido reconocido a todo acusado por diversas normas internacionales con el fin de garantizarse en un proceso penal. La Convención Interamericana contra el Terrorismo, la ley, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, todos esos instrumentos que fijan unas pautas allí desde el punto de vista convencional reconocen el debido proceso y el derecho a la defensa del acusado, del investigado.
y es que ese principio de contradicción es fundamental para poder materializar la teoría de defensa frente a la acusación que formula la parte contraria, que en este caso es el fiscal. La parte contra quien se promueva una prueba tiene derecho de acceder a ella, conocer su origen, su contenido y aporte desde los actos iniciales del proceso a fin de ¿qué? De poder rebatirlo, a fin de poder rebatirlo. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos consagra en el artículo 14, numeral 3, letra E, ese principio de contradicción a través del interrogatorio que puede desarrollar el acusado a los testigos de cargos o a los testigos de descargo, entiéndase, los testigos de la fiscalía y los testigos que él ha promovido. Asimismo, el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo consagra de igual manera en la letra F del artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sobre ese tema, pues hay una recomendación también en el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procesamiento en materia penal, ¿verdad? Que en la regla 29, numerales 1, 2 y 3, señala que todas las pruebas deben ser evacuadas ante el tribunal que juzga, así como permitírsele al acusado y su abogado defensor el interrogatorio de los testigos durante el juicio oral. Entonces, fijémonos cómo allí podemos observar uno de los eventos, pues, desde el punto de vista de la actividad probatoria, que permiten la materialización del principio de contradicción. Y así lo señala también el artículo 49.1 de la Constitución, al prever también el derecho en favor del acusado o del imputado de disponer de los medios adecuados para ejercer su defensa, de acceder a las pruebas o medios de prueba que han sido promovidos en su contra, para poder contrariarlas en el desarrollo de un proceso penal. Este principio de contradicción lo ubicamos desde el punto de vista del Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 18 y dice: el proceso tendrá carácter contradictorio. ¿Y qué otras formas tenemos nosotros de oponernos a nivel procesal en cualquier etapa del proceso? Por ejemplo, tenemos las excepciones, el trámite de excepciones durante las fases preparatoria, intermedia y de juicio. El control judicial de la investigación cuando el defensor plantea que le han sido quebrantados algunos derechos a su defendido en el marco de la fase de investigación y se requiere que el juez de control establezca el equilibrio y supervise la no práctica de actividades de investigación pedidas por la defensa o por el investigado o imputado. Véase el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. El interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos por las partes, artículo 339 del Código Orgánico, al igual que durante la discusión final, la réplica y contrarréplica, en el desarrollo de un juicio donde se fijan posturas contrarias, el fiscal fija sus conclusiones, el defensor ataca esas conclusiones, hace la réplica al fiscal y el defensor hace la contrarréplica. Ahí podemos perfectamente apreciar un ejemplo más de lo que es la contradicción en el juicio. Tenemos también el principio de inmediación. El principio de inmediación. La inmediación es la herramienta que impone o aconseja al juzgador a que mantenga el mayor contacto visual durante el desarrollo del juicio, en aras de apreciar de la mejor manera posible la práctica de las pruebas. La inmediación en el proceso penal recoge tres aspectos. Eso lo destaca en su texto un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Urbano Martínez, con la que estoy de acuerdo, postura académica con la que estoy de acuerdo, cuando refiere que la inmediación tiene tres etapas o tres fases: la inmediación alegatoria, la inmediación probatoria y la inmediación decisoria. La alegatoria comprende
la que se produce durante la formulación de los alegatos y solicitudes que realizan las partes en el ámbito de un proceso directamente ante el juez. La probatoria es aquella que ocurre en el desarrollo de la práctica probatoria durante la fase de juicio, y la decisoria alcanza pues las decisiones judiciales, bien sea a través de autos o de sentencias dictadas por un juez en plena audiencia ante las partes. Entonces, esos tres aspectos recogen la mediación: alegatoria, probatoria y decisoria. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dispone en el artículo 14.1 la posibilidad o el derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente. Eso quiere decir que al ser oída por un tribunal competente exige la presencia física de la juez. Allí lo tenemos. Y también lo encontramos de mejor manera en el artículo 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente o a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y derecho del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial. Entonces, eso forma parte del debido proceso. Oída en cualquier clase de proceso por un tribunal competente, es decir, un juez presente para oírlo. Ahí tenemos materializado el principio de inmediación, y el código lo dispone de manera más clara y mejor desarrollada en el artículo 16 y 315 del código. El 16 dice que los jueces deben pronunciar la sentencia, ¿verdad? Antes de pronunciar la sentencia deben presenciar, deben observar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Inmediación del juez. 315, el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez y de las partes. No puede haber juicio sin juez presente. Entonces allí tenemos claramente fijado el principio de inmediación. Tenemos también el principio de publicidad. ¿Para qué sirve la publicidad? Mire, la publicidad asegura el control tanto interno como externo de la actividad judicial, pues el procedimiento debe realizarse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y sobre todo del imputado y su defensor. Véase que ese era un postulado fijado por Ferrajoli en el desarrollo analítico del principio de publicidad, y es que la justicia tiene un valor supremo, y yo decía hace rato que debe prevalecer el interés público de la justicia. ¿Y cómo prevalece? Garantizando la publicidad del proceso en todas las etapas, y no solo en la etapa de juicio oral, porque eso le dará mayor control al acto de administrar justicia, que hoy día en el ámbito de la presentación física del detenido, de la fase preparatoria y de la audiencia preliminar, es con audiencias reservadas y no públicas, excepto en la fase de juicio, salvo las excepciones del 316 del Código Orgánico Procesal Penal, que permiten restringir la publicidad en determinadas circunstancias, y una vez superadas estas, perfectamente retorna la publicidad. Eso está en el 316, trátese por un motivo de pudor, de secreto de Estado, de fórmula comercial, o que se trate del testimonio de un niño, niña o adolescente, o se trate de un juicio en materia de género, que la víctima pida, en todo caso, que se lleve de manera reservada. Bueno, este principio de publicidad lo encontramos en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La declaración dice el juicio público, la Declaración Universal. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público. El 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y toda sentencia en materia penal será pública. Y el artículo 8 de la Convención Americana, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: el proceso penal debe ser público. El proceso penal. Fíjense, no la fase de juicio, todo el proceso penal. Fijémonos allí cómo el bloque de constitucionalidad fija y exige la publicidad del proceso y no solo la etapa de juicio. Y en el ámbito interno, la Constitución venezolana, artículo 257, también prevé la publicidad del juicio como del proceso como principio rector. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Entonces, ahí encontramos la publicidad a nivel de principio rector de los procesos, pero lamentablemente en Venezuela tenemos solo publicidad para la etapa de juicio oral y no para las etapas anteriores del proceso, como lo es la preparatoria e intermedia. Y el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal también dice que el juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de ley, se refieren a las excepciones que ya señalé antes, ¿verdad? Que están dispuestas en el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal y que además artículo que reafirma la publicidad. ¿Ok? Tenemos también el principio de concentración y continuidad. ¿Cuál es la finalidad de la concentración? No es otra que asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta en aras de facilitar una eficaz valoración de la prueba. Fíjense. Primero, ¿qué implica ese principio? Primero, que el tratamiento de la causa se produzca en una sola audiencia, entiéndase el juicio, o en su defecto en varias audiencias próximas cuando la complejidad del asunto tratado y lo largo de la acusación admitida impida que el juicio se pueda desarrollar en una sola audiencia. Y por tanto, si se produce en una sola, pues no hay solución de continuidad en razón a que tendría lugar en una audiencia única. Pero como entendemos la realidad del proceso, los jueces tienen múltiples causas. Hay juicios que se llevan meses para su desarrollo. Y eso tiene que ver con la continuidad del juicio. Entonces, en segundo lugar, la identidad de las personas físicas del juez desde el juicio hasta la conclusión del juicio, hasta la finalización. O sea, quien inicia el juicio debe terminarlo a nivel de juez. Si a mitad de camino, durante el desarrollo del juicio, se enferma o fallece el juez, bueno, el juicio se interrumpe y debe reiniciarlo otro juez distinto, porque quien ha apreciado la práctica de la prueba es quien tiene que tomar la decisión a través de la valoración racional, sea individual o conjunta de la prueba. Entonces, ese tema es de suma relevancia. Y cuando hablamos de concentración y continuidad, tenemos que hablar del concepto de justicia expedita dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, ni formalismo o reposiciones inútiles. Allí apreciamos verdaderamente la esencia, si se quiere, del principio de concentración y continuidad. Y como se dijo antes, también el artículo 257 constitucional exige la adopción de un procedimiento breve. Y cuando hablamos allí de procedimiento breve, es de un procedimiento expedito, sin dilaciones, a fin de garantizar una correcta y oportuna administración de justicia. Este principio de concentración y continuidad en el Código Orgánico Procesal Penal lo encontramos en los artículos
17 y 318. Entonces, fíjense cómo, iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles. Así lo dispone el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero también el artículo 318 señala que el tribunal realizará el debate sin interrupciones, ¿verdad?, en el menor número de días consecutivos que fuere necesario hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, computados continuamente, solo en los siguientes casos. Bueno, de ahí para abajo están en 4 numerales los motivos, pero no puede superar esos 10 días. Si se inició y la suspensión del juicio se da por 11 o 12 días, automáticamente se interrumpe y debe reiniciarse el juicio oral nuevamente. Allí encontramos entonces en el Código Orgánico esas disposiciones propias del principio de concentración y continuidad en los artículos 17 y 318 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué se busca también con este principio? Proteger la memoria del juez en aras de que pueda recordar con facilidad cada evento en su memoria desarrollado durante la práctica probatoria. Facilitar el recuerdo a los efectos de poder hacer una valoración racional, individual y conjunta de las pruebas practicadas a fin de poder tomar una decisión, bien sea condenatoria o absolutoria. Bueno, en esta cátedra, a fin de poder cerrar, yo voy a fijar una actividad por cada módulo. Una actividad por cada módulo. Yo deseo que ustedes participen activamente a través del aula virtual durante la semana y fijen sus opiniones. Vean la videoclase del día de hoy de manera repetida, los efectos de poder tener bien claros los puntos y poder formular en el siguiente encuentro las interrogantes que a bien consideren. No sé si desean hacer alguna participación en este momento, formular alguna pregunta antes de concluir. Estoy a la disposición de responderla de manera inmediata. Entiendo que no. Bueno, para mí ha sido un honor participar con ustedes la tarde de hoy, no sin antes agradecer la presencia de ustedes y el interés en la cátedra. Les invito a revisar el Código Orgánico Procesal Penal en función de los puntos que vinculan el módulo 1 para poder ir avanzando y tener mayor participación en los próximos encuentros. Ha sido un placer, estoy a sus órdenes, que tengan todos un feliz día. Gracias.